8, así que Falta vemos que es un poquito. muestreo más del 50%. Vemos que en principio nadie tiene criptomonedas. Unos poquitos pensarían en cobrar el sueldo en criptomoneda, ¿sí? Y prácticamente nadie conoce la tecnología detrás del blockchain, ¿sí? Tengo 8, así que vamos a darle, si te parece, Cari, 30 Sí, segundos sí, más. sí. Ahí escribió Así Hernán nos que se queda está el acercando a promedio la final. computadora. Estamos viviendo las dos cuestiones. Ah, bueno. Sí. ¿Hay alguien que tuvo algún problema para acceder? ¿O pudieron acceder todos? Porque los podemos esperar sin ningún problema. Ya estamos en 9. Bien. Ya lo hice. Bien, Vanessa. Ahí se suma. Bueno, hacemos 20 segundos finales, Cari, porque tengo 9 respuestas. Bien. Pero igual la Sí. tendencia está clara, ¿no? La Sí, tendencia sí. es que hay poco conocimiento, cuando hay alguien elevó de vuelta, pero que hay poco conocimiento de esta temática, ¿correcto? Sí, casi no hay, diríamos. Bien. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda parte. Les debería ahora, ahí está, Ahí viene. sí, ahí lo admití, Hernán. Sí, exacto. Si querés volver para la primera Ahí para está. que la vea, claro, Hernán, sí. Ahí le damos la bienvenida y lo presentamos. Ahí está. Hola Hernán, ¿cómo estás? No sé si tenés Hola, habilitado. buenas. Hola, ¿cómo estás, Hernán? Hola, hola. Ahí está, ahí te vemos y te escuchamos. No estoy escuchando. ¿No No estás estoy escuchando? escuchándote. Cari. Nosotros. Ya está, ya está. Ahora sí, Ahí seguramente. está, ahí sí, ahí está. Ahora, Bueno, ahora sí. buenas tardes, Hernán. Muchas gracias por Disculpa, acompañarnos. primero por la demora, no me gusta llegar tarde. No hay problema. Ya los habíamos puesto a trabajar con Agustín, a todos, así que ahí estábamos, por eso ves la pantalla compartida. Bien, Y a ver. vos me permitís unos minutitos, te presento y ya te puse como administradora, así que no hay ningún inconveniente, empezás a dar la charla, Hernán, si te parece bien. ¿Agustín todavía pudo quedarse un ratito o no sé si Sí, sí, estás estoy algo? acá, Bueno. acompañando ahí. Dale. Hernán, Acá. acá como ves, vemos que los resultados hay bastante desconocimiento sobre esta temática, ¿no? Y nadie tiene criptomonedas, que esto era una de las preguntas que a vos te parecía interesante arrancar, ¿no? Bien. ¿Sí? Bueno, les comento que Hernán es ex subsecretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y director de la Cátedra de Seguridad, Justicia y Tecnología en UNLP, entre muchas cosas que podríamos decir, Hernán, pero con su modestia quiso que lo definamos con esas dos cuestiones, pero bueno, tiene un gran currículum. Gracias Hernán y Agustín, a los dos por estar, y bueno, ya es toda tuya la charla. Bueno, gracias a todos y todas por estar. Me veo muy oscuro, se ve que, no sé, que tengo mucha luz de fondo, que así, por lo menos, paso anónima, paso un pasaje anónimo. Voy a intentar ahora meterme también desde el celular, así seguramente tienen mejor cámara. Bueno, ¿qué preguntas hiciste, Agus, para saber dónde estamos? Acá habíamos preguntado si tenían alguna criptomoneda, respondieron 10 personas, las 10 pusieron que no. Ok, bien. Preguntamos ¿Cuántos somos en la clase? Somos 18, Bueno, pero hay 16 sin nosotros dos. Sí. Hay 6 que... Hay 8 personas, hay 6 personas que les digo no somos la FIP. Sí, eso mismo. Después, Hernán, preguntábamos cuántos cobrarían parte del sueldo en criptomonedas. Sí. 2,6 pusieron que sí, así que, digamos, menos del 30%. Valientes hoy por hoy. ¿Y cuántos conocen la tecnología detrás del blockchain? Uno solo puso que medianamente lo conocía, el resto puso que no.
Bueno, a ese uno le pido ayuda, no sé quién es, pero le voy a pedir ayuda para que tengamos esta clase en paz. A ver, Y si te parece, Hernán, podemos pasar con la segunda. dale. Bueno, que es las dos palabras con las que vinculan al blockchain, ¿no? La famosa nube de palabras. Así que les debería aparecer ahí también en Menti, algunos ya estuvieron contestando, qué palabras vinculan ustedes con el blockchain. Le van a aparecer quienes coincidan, va a aparecer más grande la palabra, ¿no? Así que les damos un minutito para contestar. Bueno, ahí me puse con un audio nuevo, con un video nuevo, que me parece que estoy mejor, más visible. Bueno, a ver, extranjero, criptomoneda, transacciones rápido, desmaterializado, portátil, contratos, inseguridad, facilitador, no tengo palabras, dinero. Bueno, está muy bien. Vamos a ver cómo unimos todas. Estas palabras no me quedan ahora, ¿no? Las tendríamos que anotar algunas para que vayamos uniéndolas después. Ahora, si querés, le hago una captura de pantalla y te lo mando por WhatsApp. Dale, perfecto. Bueno, buenísimo, gente. Y le mando a Cari también por si quiere compartir. A ver, es difícil explicar, primero por qué pensamos este módulo de esta forma, ¿no? Pensando este módulo disruptivamente, cuando Cari me dijo de armar una charla vinculada con estructuras procesales, le dije, no voy a hablar de estructuras procesales porque tengo la intención de conversar sobre algo que puede impactar en las estructuras procesales, que puede impactar en el trabajo cotidiano de la gente de cara al futuro o al presente. Y bueno, me pareció interesante plantear algunos temas que tienen vinculación con, creo yo, el mayor inconveniente, el mayor problema que estamos teniendo en la justicia, que es cómo nos ve la sociedad y qué representamos para la sociedad. Y cuando nosotros planteamos, o nosotros vemos en las encuestas, las más recientes, hace muy poquito, un par de meses, la Universidad de San Andrés hizo una encuesta y meses antes también había hecho otra encuesta el Foro para el Desarrollo de América Latina, y en ambas encuestas da que el Poder Judicial se ubicó como aquel poder que genera mayor desconfianza. 83,3% de desconfianza. Es impactante. Y cuando vemos de la Universidad de San Andrés, el Poder Judicial se ubica último en el nivel de confianza. Hay un 8% de credibilidad en los jueces. 8%. 59% de la gente tiene una imagen muy negativa, muy mala. El 25% algo mala, pero solamente el 8% de la gente piensa que los magistrados, en definitiva no las personas, sino el sistema judicial, goza de buena imagen. Y, claro, la palabra que trasciende a todo esto es la confianza, la palabra que trasciende a todo esto es el sistema. Y hace no tanto, y por eso me parece que esta es una interesante clase de co-creación, más que una clase de instrucción o de brindar soluciones, pero sí me parece que podemos pensar esta clase desde la co-creación, y me parece muy bueno que pueda brindar alguna información a aquellas personas que carecen, por lo que vimos de la encuesta, era muy importante saber el estatus de conocimiento de la tecnología del blockchain, de la tecnología vinculada con
después nos vamos a ver por qué atamos mucho a la palabra Bitcoin, y me parece que la explicación de esa tecnología y la revolución que implica esa tecnología en el marco de la realidad de los avances al día de hoy, nos plantea qué posición tomamos o qué posición toma. A veces digo tomamos porque por los trabajos que he tenido me siento parte de buscar soluciones para el sistema judicial, aunque no pertenezco formalmente al Poder Judicial, pero siempre he trabajado herramientas que intenten buscar soluciones al Poder Judicial. ¿Cómo nos colocamos frente a esta revolución que está pasando al día de hoy respecto de la comunicación, respecto de los mecanismos de difusión que hoy tenemos, si nos colocamos frente a una situación de parar esos avances tecnológicos, o si nos colocamos en una posición acompañando? Pero lo primero que tenemos que buscar es entenderlo o conceptualizarlo en qué nos puede ayudar. Hace no mucho tiempo, desde la Cátedra de Seguridad, Justicia y Tecnología, de la Cátedra Libre de la Universidad Nacional de La Plata, venimos haciendo temas vinculados con nuevas tendencias, y ustedes tienen la suerte de tener un funcionario que es Patricio Lorente, no sé si lo conocen, dentro de la Universidad de La Plata, que es el secretario administrativo, que él ha sido presidente de Wikipedia Foundation, ¿no? Para que, digamos, tomen dimensión los valores que tienen ahí, ¿no? Wikipedia Foundation es la que sostiene a Wikipedia Internacional, la enciclopedia que hoy viene a reemplazar a todas las enciclopedias tradicionales, que se conformó de una forma colaborativa, digamos, una forma distinta de incorporar el conocimiento en forma codificada, ¿no? Y él nos trajo una charla vinculada con los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, y en un momento de la charla alguien mencionó un nombre y un apellido, tendría que haber puesto en la encuesta que hizo recién Agustín, para también saber, se lo pregunto ahora, llamado Aaron Swartz. No sé si saben quién fue Aaron Swartz. Bueno, Aaron Swartz fue un militante, un técnico, un chico que desde los 3 años programaba, y a lo largo de su vida entendió que Internet era un mecanismo para difundir el conocimiento, y que todas las herramientas que centralicen ese conocimiento, que no permitan a la humanidad adquirir ese conocimiento o que restrinjan la libertad de Internet, era nocivo. Y peleaba activamente contra eso. Digamos, era un hacker, básicamente. En su historia, una corta vida que él tuvo, hackeó al MIT, para que tengan una idea, haciendo que todos los documentos del MIT sean públicos y que sean accesibles a toda la gente. Pero fundamentalmente se puso y encabezó una protesta contra una normativa que querían sacar en Estados Unidos para limitar la libertad en Internet. A ver, no me extraña que no lo conozcan, porque yo hace menos de un año, cuando me lo nombraron, no lo conocía, y esto pasó hace 10 años. Bueno, ¿cómo termina la historia? Este chico, el FBI le imputan delitos por casi 40 años de prisión, termina con un suicidio, con una muerte dudosa, a muy temprana edad. Pero claro, hay una película que está en YouTube, que es muy interesante, que muestra la vida de Aaron Swartz, y yo cuando vi eso dije, yo tengo 45, ¿no? A los 35 era aún más progresivo en los derechos, me gusta la búsqueda de ampliación de derechos, y yo digo, ¿dónde estaba yo en ese momento? Que no estaba con las pancartas diciendo libertad en Internet y todo. Los invito a que lo vean, porque por un lado emociona que exista gente que pelea de esa forma por sus ideales, más allá de cuáles sean, que si, ideales sanos igual, pero que pelea por sus ideales. Y por otro lado es, bueno, ¿qué pasaba que nosotros no nos enteramos? Entonces, eso me invitó
a buscar qué movimientos había dando vuelta y me reencontré con la tecnología blockchain, o con Bitcoin, vamos a ponerlo como nombre, ahora lo vamos a ver. ¿Por qué digo que me reencontré? Porque yo allá por el 2013 me dedicaba a la prevención del lavado de activos. Era oficial de cumplimiento de algunos lugares importantes, tenía mucho relacionamiento y conformé con misiones nacionales, con misiones iberoamericanas, y eso me llevó a viajar bastante con el tema de prevención del lavado de activos. Y recuerdo que por ese entonces proliferaba la temática de las transacciones a través de las transacciones de Bitcoin. No sabía lo que era la blockchain, sabía que era el Bitcoin, y todos indicaban que el Bitcoin era de alguna manera como la herramienta de la ilegalidad, del crimen organizado, y yo, sinceramente, en el 2013 leí poco y nada de lo que era la tecnología que estaba atrás, la filosofía que había atrás de esta tecnología, y les puedo decir que hoy sigo siendo pobre gracias a eso, ¿no? Gracias a que en ese momento no leí la filosofía que había atrás, porque si la hubiese leído, como les dije, como yo soy un poco activista, me hubiese metido por el solo hecho de lo que significa. Y cuando les digo esta reflexión, cuando les doy esta reflexión, que yo me hubiese metido por lo que significa, a mí me gusta compartir el significado de aquello que yo le encuentro mucho valor. Y me parece que estamos hoy anticipando el futuro. Estamos en un momento de anticipación de futuro. Hay alguna frase que dice que el futuro es hoy, pero solo algunos se dan cuenta, ¿no? Y hoy toda la tecnología que nos ofrece la blockchain, pero asociada con otras herramientas tecnológicas, entiendo yo, y quiero compartirlo con ustedes, va a cambiar la forma en que gestionamos muchas de las instituciones que hoy nos parecen normal que funcionen, de cómo están funcionando. Es decir, recordemos que, y con esto termino la introducción y ya nos vamos metiendo un poco en el tema, cuando nacía Internet, yo soy de los que conoció el ICQ, digamos, los que conoció el ICQ, los que conoció los primeros pasitos de Internet, y nadie se imaginaba la revolución que iba a significar Internet en nuestra vida, cosa que en este momento estamos implementando esa revolución a través de la educación en línea como la estamos teniendo hoy. Y fue, claro, en ese momento cuando yo conocí Internet, me acuerdo mi mail, mi segundo actual mail, porque tengo, ahora lo vamos a decir, tengo dos identidades de mail, tengo el mail viejo y el mail nuevo, pero mi identidad primaria de mail es de 1999, o sea que mucho tiempo, y ya antes había conocido algunas cosas de Internet, y claro, nadie imaginaba, como decíamos, la explosión, pero yo creo que en este momento estamos en esa etapa de la gente sabe que existe el blockchain, la gente sabe que existen las criptomonedas, algunos tienen, otros no tienen, pero estamos en la adopción temprana de la tecnología. Una tecnología, insisto, que entiendo que va a cambiar el paradigma de cómo funcionan las organizaciones y las vinculaciones de los seres humanos. Tan así. Que así, con esta pequeña introducción, la idea es que comencemos a... Yo voy a intentar... preparé una presentación que tiene un alto grado de tecnicismo. Voy a intentar que transformar en lenguaje más claro en las medidas de mis posibilidades, pero cualquier consulta que tengamos, por favor, transmítanmela, así frenamos. Y lo que sí me parece interesante es esta lógica de co-crear. Cuando ustedes encuentren algo que sea interesante para implementar, levanten la mano y digan, che, esto me parece que puede servir para esto, me parece que esto nos va a afectar en esto otro. Entonces, trabajar sobre esa lógica colaborativa de pensar el presente, pensar las tecnologías que hablamos junto con el presente y el futuro en conjunto. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Digamos, si quieren abrir los micrófonos, yo no tengo ningún problema. Pero bueno, como les decía, parece que el genio de la tecnología ha salido
otra vez de la botella. Parece como que, así como hace no tanto, Internet nos trajo tantas novedades, el correo electrónico, la World Wide Web, las empresas electrónicas, los medios sociales, la red móvil, el almacenamiento en la nube, el Internet de las cosas, esto de tener sensores que comunican cosas, la posibilidad de colaborar e intercambiar información, que también permitió la aparición de nuevos medios de comunicación, de nuevas formas de entretenimiento, de nuevas formas de comerciar y organizar. Todas las empresas digitales, como nunca las vimos y como vemos que se transforman en las principales empresas. Las capitalizaciones de las empresas digitales pasan a estar por encima de las capitalizaciones de las empresas tradicionales. Eso trajo, claro, un avance que lo posibilitó, sin lugar a dudas, Internet. Pero el Internet que se pensó en ese momento no es exactamente el Internet idílico que luego existió, ¿no? Digamos, finalmente, el Internet que iba a traer una apertura a todos los seres humanos, que íbamos a poder intercambiar información entre nosotros libremente, que los datos personales iban a viajar de una forma descentralizada. Bueno, no fue tan así. Internet se concentró mucho y generó lo mismo, las mismas limitaciones a las libertades individuales en cuanto a los datos personales que teníamos previamente, tal vez como principal actor en esa centralización en el gobierno, ¿no? Pero hoy empresas como Facebook, como Google, empresas como Twitter, ahora recientemente vimos la compra de Elon Musk de Twitter, van centralizando una cantidad de información que les da a través de los algoritmos de confirmación, los algoritmos de sesgos, que nosotros vayamos consumiendo y comprando lo que otros quieren en función de nuestra propia información. Entonces, nuestros datos y nuestra identidad pasa a tener un valor. Y esa identidad, a su vez, no es una identidad que está 100% establecida con los mecanismos tradicionales. Digamos, en Twitter aparece gente que uno no sabe quién es. Hay una frase de un periodista americano que dice que en Internet nadie sabe que eres un perro. Digamos, un perro puede estar tuiteando y vos le estás contestando a algo que no sabes qué es. Entonces, la identidad en Internet sigue siendo un problema, algo que no permite avanzar respecto de la fiabilidad, de la confianza que uno le tiene a Internet. Y por otro lado, la centralización, como dijimos, un problema es la identidad, otro problema es la centralización, que excluye a mucha gente de la posibilidad de participar en las transacciones. A partir de estas problemáticas que fue generando Internet, de la concentración y la centralización, más los problemas de identidad, fueron generando... ¿Qué problemas traía la identidad, por ejemplo? Digamos, por un lado, la centralización hacía que muchos costos de transacción queden en manos de empresas centralizadas, que sigue siendo así en la actualidad. Si todas las transacciones que nosotros vamos haciendo necesitan de alguien que valide nuestra identidad. Por eso la relación entre la centralidad y la identidad. En algunos casos son bancos, en algunos casos ustedes ven que la identidad te la valida Facebook, te la valida Twitter, te la valida algún organismo que administra tus datos y que puede garantizar que tu identidad es tal, inclusive a otros que centralizan identidades como gobierno o bancos. Entonces, ya en 1993 empezó una carrera para generar mecanismos de pago que garanticen identidad. Hubo un matemático llamado David Chaum, que creó una aplicación que se llamaba eCash. Digo que se llamaba porque en ese momento del Internet no era prioritario el tema de la seguridad, de la identidad y de la privacidad de los datos, y es una empresa que quebró. Pero el socio de Chaum era un apellido, un nombre que
después fue muy conocido como el padre de algunas frases, y que se llamaba Nick Szabo. Van a seguramente escuchar después de esta charla, aquellos que no lo habían escuchado antes, este nombre como el antecedente de la lógica del protocolo de Dios, decía, parafraseando la expresión la partícula de Dios, que era a la importancia de encontrar un protocolo tecnológico que pudiera ser un mediador fiable de todas las operaciones. Todas las partes puedan enviar la información y que ese protocolo maneje esa información y devuelva un resultado garantizando discreción y confidencialidad, y que ninguna de las partes sabría de las demás más de lo que sabe de sí misma. Entonces, establecer un protocolo de confianza que, en definitiva, esta idea interesante transformó como el antecedente inmediato de lo que después fue la tecnología que estaba atrás del Bitcoin, que es el blockchain. Y como decía en su momento, hacer negocios por Internet o tener transacciones digitales requería mucha fe, porque no había una infraestructura suficiente que permita garantizar la identidad sin pasar por los medios centralizados y sin pasar por los validadores centralizados. Entonces, esto fue una idea que movió a un universo de gente que ya venía trabajando en mecanismos criptográficos, ¿no? En mecanismos que permitan garantizar que se conduzca la información de una manera que no pueda ser abierta a través de los protocolos. Y una década más tarde, en 2008, en el marco del hundimiento del sistema financiero global, de la crisis que por entonces teníamos con las Prime, etc., una persona con un seudónimo, que es el segundo nombre que seguramente ustedes van a escuchar repetidamente, que es Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto escribe, no se sabe si es una persona, no se sabe si es un grupo de personas, es un anónimo, que escribe algo que se llama white paper, el white paper, que es el documento blanco, que es el documento de inicio que después se replica en casi todos los proyectos vinculados con blockchain. Satoshi Nakamoto saca ¿cómo se llama? Esboza un protocolo quiere decir un programa informático, de un nuevo sistema de pago directo entre iguales. Y acá otra palabra técnica que van a escuchar es peer-to-peer, en inglés, P2P, que eso significa entre pares, entre iguales, que usaba una criptomoneda llamada Bitcoin. O sea, esta palabra Bitcoin, aunque hoy nos parece habitual, tiene su antecedente inmediato de nacimiento en el 2008. Ese es el año en que Satoshi Nakamoto hace este documento, que difunde este documento. En el 2009 empieza a tomar más calor este documento, la gente lo empieza a leer, porque esbozaba un mundo de criptomonedas que se diferenciaba de la moneda tradicional, en la que no las creaban ni las controlaban los países. Empezó a diferenciarse con este protocolo entre iguales, que generaba un sistema que permitía generar una confianza en el sistema tal que generaba moneda. Entonces, ¿qué hace este protocolo? Establece una serie de normas en forma de computación distribuida, ahora vamos a explicar esto, que garantiza la integridad de la información intercambiada entre esos miles de millones de ordenadores sin pasar por terceros. Ahora lo vamos a explicar qué significa el trabajo descentralizado y distribuido que implica el blockchain. A ver, si bien esto parece algo muy sutil, fue muy estimulante a la vez y cautivó la imaginación de quienes son, desde mi punto de vista, nosotros los abogados, la mayoría de nosotros me imagino que somos abogados, los abogados fuimos los codificadores, los programadores
de la sociedad basada en el Estado de Derecho. Nosotros diseñamos con nuestras normas la forma en que, o codificamos justamente con nuestras normas, y programamos la sociedad. La sociedad, la lógica de la programación y la lógica nuestra como abogados tiene un esquema parecido de if and then. Si hago esto, pasa esto. Los programadores hacen algo parecido, trabajan en una lógica de una programación que te dicen, si yo hago toda esta estructura y después digo, si con este dato pasa esto, si alguien hace esta acción, va a tener esta consecuencia. Y nosotros los abogados tuvimos el monopolio de la codificación de la sociedad en términos físicos. Claro, cuando empiezan los aspectos computacionales, los informáticos, nos empiezan a copar un poco el terreno de cómo son las relaciones entre nosotros a través del medio digital. Y claro, eso plantea un sinnúmero de desafíos en el marco del derecho, pero siempre, hasta ahora, logramos que esa codificación informática estuviese en el marco en marcos centralizados, donde el Estado tenía control. Lo que plantea Satoshi en este paper es que ni los gobiernos, ni las empresas, no iban a poder tener la posibilidad de meterse, de intermediar en el vínculo entre pares. Por eso se dice vínculo entre pares. Y claro, esto requiere algunas explicaciones técnicas para entender cómo se conforma el sistema, que yo, por mi parte, las tuve que leer primero y entrevistarme con mucha gente para que me vaya explicando. Tuvimos la suerte con Karina, en un curso anterior a este, que tuvimos a Federico Ast, que después vamos a nombrar su charla, pero Federico justamente es un pionero del blockchain, junto con mucha otra gente que tuve la suerte de entrevistarme en este último tiempo, más toda la información que uno puede consumir en internet, etc. Que bueno, uno va entendiendo en la práctica cómo va, porque cuesta mucho conceptualizar, digamos, bajar de lo abstracto que es la transmisión de datos a cómo es esto en concreto. Pero bueno, en principio la visión de Satoshi Nakamoto se limitaba al dinero. No tenía por un objetivo más grande en crear como una segunda generación de Internet. Pero la realidad es que la visión que tuvo finalmente en ese white paper cambia la lógica y termina revolucionando Internet, y hoy ya no estamos hablando, gracias a ese paper, de la web 2, que es la web la web, como dijimos, de lo centralizado, a una web 3 distribuida y descentralizada, donde no hay servers centrales, sino que muchos ordenadores realizan operaciones para validar varias cosas. Ahora vamos a ver qué cosas se pueden validar. Bueno, espero que hasta acá, porque hasta acá vamos a la parte sencilla, les puedo decir. Queda la parte complicada, que es entender un poco de qué se trata la parte criptográfica, porque eso genera después, o debería generar, como dice una autora italiana, la lex criptográfica, que es cómo el derecho se va ajustando eso, y en paralelo cómo las organizaciones del sistema judicial empiezan a tener una visión de cómo incorporar estas tecnologías, porque desde ya les digo, la justicia es un organismo centralizado de confianza. Digamos, lo que genera la justicia es eso, y la tecnología blockchain aporta, o más aún que aporta, soluciones a problemas que hoy tenemos vigentes. Soluciones que obviamente los operadores del sistema, que por ahí están acostumbrados a tener un manejo del procedimiento, una discrecionalidad en algunas materias, lo van a tomar, veremos cómo lo van a tomar, ¿no? Hoy, decíamos en una conversación que tuve previamente a esta charla, claro,
El tema es si el porcentaje que representa el sistema judicial se pone en contra de la posibilidad de avance a favor del otro porcentaje que es la comunidad, o vemos la encuesta, ¿no? Donde el 83% de la comunidad se está poniendo en contra del sistema judicial y la gravedad que eso implica, ¿no? Para nuestra república, para nuestro sistema de gobierno, para la democracia, pero sobre todo para el progreso, para la posibilidad de tener un país mejor, ¿no? Si no hay confianza en las instituciones, nuestra capacidad de salir adelante es nula. Y como les digo, esta tecnología obviamente no impacta solamente en el sistema judicial, impacta en todos los medios centralizados. Pero bueno, entonces, como decimos, si la primera era de la economía digital, nació de la combinación de la informática y de la tecnología de la comunicación, nosotros decimos que la Web 3, esta segunda, sería el resultado inteligente del concurso de la ingeniería informática, de la matemática, de la criptografía y de la economía del comportamiento. Algunos datos para que tengan en cuenta. No, esta sería la segunda introducción. Ahora vamos a meternos un poco más en qué significa la tecnología con algunas definiciones. Pero les traigo algunos datos concretos, ¿no? De una encuesta muy reciente. El presupuesto que tenían las empresas para la implementación de tecnología blockchain al 2019 era 2.9 billones de dólares. Esto le puede parecer mucho, pero en 2021 se cuadruplicó a 12,4 billones. Es decir, las empresas están dispuestas y están viendo que la migración hacia una tecnología de estas características o avanzan o se les complica. El segundo tema, que me parece de mucho interés, es quiénes son los principales actores en relación al cambio tecnológico. Y esto es todo un tema, porque hoy por hoy la mayor cantidad de presupuesto para la implementación de tecnologías blockchain la tienen los sectores de IT, los sectores tecnológicos. Cuando la tecnología es la herramienta. Entonces, ¿qué les quiero decir? Esto se está encarando, estas modificaciones, como una modificación que gestiona la tecnología. Pero en realidad es muy importante el conocimiento que la gente no tecnológica tenga de esta tecnología, porque el cambio es cultural, es institucional. Entonces, en realidad, los que tienen que guiar a los IT somos nosotros, somos los que conformamos los sectores para saber en ciencia cierta si se aplica o no se aplica aquellos cambios que esta tecnología nos puede generar. Entonces, lo que decía, ¿no? Tiene que ver con el liderazgo y la capacidad de gestión, la posibilidad de implementar esta tecnología, no con la tecnología en sí misma. Porque además, lo mismo, la primera era de Internet arrancó con unos primeros actores que tuvieron una visión y que tuvieron intereses comunes. Entonces, acá tiene que pasar algo similar. Digamos, el sistema de blockchain va a requerir de un liderazgo parecido al que tuvo Internet en su momento y un compromiso de toda la sociedad para poder llegar a que esa tecnología se implemente de una forma que sea más favorable a la humanidad. Porque como todas las tecnologías, y como pasó también con Internet, uno puede tener la mejor tecnología, pero después se va desviando en sus finalidades originales, transformándose en otra cosa, ¿no? Y hoy el Internet nos domina más que nos libera. Entonces, el objetivo de esta tecnología blockchain es más en camino a darle potestad al ser humano sobre la tecnología que a otra cosa. Y quitarle soberanía a los grupos centralizados en relación a las posibilidades de creación de valor, ¿no? Que las creaciones de valor estén de nuestro lado. Vamos con otra cita.
Sigmund Martin Lipset, un sociólogo político, dice que la legitimidad es la capacidad de un sistema político para engendrar y mantener la creencia de que las instituciones políticas que existen son las más apropiadas y las mejores para la sociedad. Bueno, tomemos esta definición, la capacidad de un sistema político para engendrar y mantener la creencia de que las instituciones políticas que existen son las más apropiadas y las mejores para la sociedad. No estamos o no estaríamos en el camino correcto, ¿no? Porque la sociedad habla y no nos legitima como aquellas instituciones que tenemos capacidad para ser los mejores de la sociedad. Entonces, en definitiva, lo que nosotros tenemos que llevar desde nuestro lugar, desde cada uno de los lugares que nos toca gestionar, son criterios de confianza. ¿Cuáles son los criterios, o los 4 criterios que hay consenso que garantizan la existencia de confianza? Por un lado, la honradez, que no es solo una prenda moral, sino que es un factor económico, es un factor, como decimos, de movimiento de instituciones. Sin honradez no se pueden establecer relaciones de confianza, ni dentro de la organización, ni tampoco para con la comunidad que esté fuera, el público en general, ¿no? sin que los organismos sean veraces, escrupulosos, que faciliten la información en todo momento, y que no se omitan datos, esa honradez está en crisis. Por otro lado, tiene que haber consideración, ¿no? Tiene que haber justicia en los beneficios y los perjuicios. Si nosotros tenemos un servicio que es desconsiderado, que no opera de buena fe, bueno, entonces la confianza no está, porque no va a haber confianza sin un genuino respeto por lo que quiere la comunidad. Y ahí nos metemos un poco también en la lógica de justicia abierta, que hablamos con Karina también en otras oportunidades y en el otro curso, que requiere esta apertura de datos y la buena voluntad de relacionarse con la consideración y la transparencia, que después lo vamos a ver que también es otro principio de la honradez. Lo tercero también es la responsabilidad, que significa la rendición de cuentas, otro criterio también de la justicia y el gobierno abierto. Digamos, tanto individuos como instituciones debemos mostrar que cumplimos los compromisos y que respondemos a las promesas que no se cumplen. Y eso requiere, obviamente, el cuarto criterio de la confianza, que es la transparencia. Porque la única forma que yo pueda tener responsabilidad, o que se me adjudique responsabilidad, es que yo sea transparente y que opere, como quien dice, a la luz del día. ¿No? Si nosotros, alguien nos pregunta qué escondemos, ya estamos mal en cuanto a la transparencia. Y evidentemente hay algunos atributos de la confianza que nuestro sistema judicial predominantemente tiene, y hay algunos que vamos a exponerlo distinto. Hay algunos atributos de la confianza que los hombres de nuestro sistema tienen. Yo creo que la mayoría de los magistrados son honrados, la mayoría son considerados respecto del público, pero que el sistema, a través de la falta de transparencia que tiene el sistema judicial, y no hablo de la transparencia en cuanto a la honradez, para ser claro en los términos, sino a la apertura de los datos, a la posibilidad de que uno tenga una gestión ordenada, que las estructuras procesales sean abiertas a la sociedad con un lenguaje claro, que permitan que yo pueda saber cuánto va a durar un proceso en forma estimativa, que los criterios jurisdiccionales no estén en libros o en sistemas de jurisprudencia, sino que a través de parámetros de inteligencia artificial uno pueda tener una predicción de que un caso de determinadas características predictivamente pueda tener un resultado de estas características si cae en el juzgado X, que eso básicamente es una apertura masiva de datos. Si no tenemos esos elementos, y si no podemos gestionar los tiempos, si no sabemos cuánto tiempo va a durar un proceso, si no tenemos todos los elementos abiertos y transparentes, y si además, por diversos motivos, también presupuestarios, porque considero que el sistema judicial
también tiene problemas presupuestarios que no le permiten avanzar. Con todos estos elementos generan el resultado de la encuesta. O sea, nuestras estructuras procesales no generan confianza. Nuestra forma de actuar no genera confianza, y finalmente algunos aspectos que en los individuos particulares no deberíamos dudar, como por ejemplo la honradez, queda manchado por el sistema. Entonces, la pregunta es, algo hay que hacer, o algo debiéramos hacer con esto. Entonces, si algo debiéramos hacer con esto la pregunta inicial es, ¿qué hay a la mano para poder atajar esta problemática que nos va invadiendo? Y tal vez esta lógica este comentario que voy a hacer ahora responde, ¿no? Porque en el mundo anterior a la tecnología blockchain, la confianza en las transacciones venía de individuos, de intermediarios o de otras entidades que actuaban con integridad. Como muchas veces no conocemos, o en el caso de las instituciones, no logramos manejar en una lógica de transparencia, tenemos que fiarnos sobre la base de lo que dijimos antes, de la confianza. Y eso, en términos empresariales, hace que gran parte del valor que cada una de nuestras actividades genera, en el caso empresarial se la lleva a alguien centralizado, y en el caso del gobierno generan descrédito cuando las cosas no funcionan, porque no conocemos y carecemos de confianza. Por eso decimos que esta tecnología no es neutral, no se trata de una tecnología no política, es una tecnología que puede transformar y que tiene implicancias políticas que son significativas para por las aplicaciones que la misma tecnología ofrece, y que puede reconfigurar, en el caso nuestro, las relaciones institucionales y las relaciones legales, las relaciones sociopolíticas. Entonces, a ver, a la vez que digo todo esto, quiero dejar en claro que la tecnología es una herramienta. No quiero repetir este concepto, que estamos frente a una herramienta que finalmente tenemos que merituar en cada caso concreto. Por eso, cuando en el inicio de la charla yo les decía, esta es una charla de co-creación, no es una charla para traer una solución a los inconvenientes, sino para explorar que existen tecnologías que generan algunas alternativas que permiten la confianza descentralizada y que uno pueda confiar no en los individuos y en las instituciones, sino en el sistema que lo gobiernan. Entonces, por eso yo les decía que hay un gran problema que tiene la justicia, que está en el sistema, no siempre en las personas. Entonces, pensar en otros sistemas es algo que me parece adecuado. No sé si hasta acá tenemos algunas preguntas, algunas opiniones, porque el tiempo se nos va yendo. Ahí Pato pone sistemas híbridos. ¿Sí? Sistemas híbridos, por supuesto. ¿Verdad? Por eso no hay que tomar esto como van a encontrar evangelizadores religiosos de esta tecnología. ¿No? Yo soy una persona que intento descubrir la tecnología sin que me invada el dogmatismo. Pero bueno, es verdad que van a encontrar en el camino, sobre todo en la lectura, gente con mucho dogma. Bueno, ¿qué es un blockchain? Vamos a una definición para ir adentrándonos en el tema. Primero es un registro digital. Digamos, un registro digital distribuido y a prueba de manipulaciones de todas las transacciones que se llevan a cabo en una red. Está descentralizado. ¿Qué significa esto? Que ese registro o libro de cuentas no se almacena en una sola ubicación, y que todos los participantes de la red confirman cada transacción, confirman cada bloque, los mismos participantes. Y eso significa que no hay necesidad de un intermediario externo. Y esto se sustenta en funciones criptográficas inherentes a la tecnología que garantizan la integridad, y la seguridad de la información. Entonces, acá hay algunas palabras que después vamos a ir desgranando, explicando la tecnología en concreto, y que yo les pido que
tengamos en atención nuevamente el concepto de identidad. Yo lo anoto lo voy anotando como gráfica. Si hubiese un pizarrón estaría anotando identidad, que el concepto de la criptografía es muy importante porque es lo que le da la seguridad al sistema. El concepto de la descentralización también es importante porque no tenemos una sola, digamos, imagínense que el Estado es lo más centralizado que hay y que uniendo una punta con la otra, el Estado nos asigna la identidad. Y la nueva tecnología, o esta nueva tecnología, pone en crisis el concepto mismo de identidad. Aunque nosotros nos definamos a través de un nombre y un apellido y un número de documento, y no por los valores que transmitimos. Bueno, pone en crisis la identidad. Después vamos a avanzar sobre esto. Y estas cualidades las tenemos que asociar con la inteligencia artificial, con la minería de datos, la tenemos que asociar con la Internet de las cosas. Entonces, hay muchos conceptos nuevos que ojalá aquellos que lo estén escuchando ahora por primera vez lo vuelvan a escuchar y lo vuelvan a tener en repetición. Bueno, vamos a intentar describir el blockchain a través del Bitcoin, que es el sistema, ¿se acuerdan cuando hablamos de Satoshi Nakamoto, este seudónimo que incorpora este documento que trae el Bitcoin? Lo que está atrás del Bitcoin, y acá aparece, es la tecnología blockchain. Entonces, ¿qué es el blockchain? Finalmente es un sistema de pagos, ¿no?, alternativo al sistema bancario tradicional, y está basado en una confianza descentralizada. En vez de confiar en una autoridad central, en Bitcoin, la confianza se consigue como una propiedad emergente de las interacciones de diferentes participantes del sistema. Ahora vamos a ver qué significa eso. Y se genera un mecanismo de consenso que consiste en que los usuarios con billeteras virtuales que contienen claves, transaccionan y propagan a través de la red todas las transacciones que son validadas a través de un procedimiento que se llama minería. Y el consenso se da a través de la confirmación de la cadena de bloques, que finalmente es un libro de contabilidad tan sencillo como eso, que genera ingresos y egresos, pero que se cierran de manera criptográfica. A ver, hay tres temas o tres palabras que son importantes, que son claves digitales, direcciones de Bitcoin o direcciones de billeteras y firmas digitales. Para que ustedes vayan entendiendo cómo funciona el sistema. Las claves digitales no es que se almacenan en la red, sino que son creadas por los mismos usuarios. Y ahora bueno, acá hay muy pocos que han utilizado criptomonedas, con lo cual les va a ser más difícil de entender, pero cuando uno quiere transaccionar con monedas digitales, con criptomonedas, lo primero que tiene que tener es una billetera digital. Una wallet se le dice. Wallet porque en inglés significa billetera. Existe la posibilidad de transaccionar también a través de traders o exchangers, que son como, no sé, Binance, Ripio, son exchangers que te permite tener la billetera virtual a través de ellos. Pero uno podría tener una billetera virtual sin participar de una organización que contenga la billetera virtual. Cuando uno crea la billetera virtual, te pide que tengas 12 palabras claves, 12 o 24 en algunos casos. Esas palabras claves se llaman semillas, seeds. Y esas palabras claves generan una clave privada, todo a través de mecanismos criptográficos. Entonces, las palabras claves generan claves privadas. A partir de esas claves privadas, se generan una clave pública.
Y a través de la clave pública se genera la dirección de la billetera. Entonces, ustedes ven que el camino es inverso, no es que un banco me da a mí mi clave, sino que yo a partir de la decisión de tener moneda, abro una billetera que con ciertas reglas criptográficas generan una clave privada única que es imposible de descifrar si no tengo esas 12 palabras claves, ¿no? O 24 palabras claves, ¿de acuerdo? Hay diferentes sistemas. Entonces, obviamente, esto da un gran poder, que es el poder de crear valor, de crear criptomoneda, y conlleva una gran responsabilidad, que es que la pérdida de esas palabras claves te imposibilitan acceder a la clave privada, que te imposibilita disponer de tu dinero. Pero sos vos mismo el que está tomando esa decisión. Yo les pido disculpas porque yo estoy mirando la cámara de la computadora, que es la que estoy oscura, pero veo que también estoy abajo. Entonces, no sé por qué cámara me estarán mirando, pero digo porque yo me distraigo viendo las dos cámaras. Bueno, volviendo a este tema. Entonces, un tema principal. Dijimos que las claves digitales en la cartera de un usuario son completamente independientes de todo el protocolo. Operan diferente. O sea, la potestad y la generación y la administración es del usuario, sin referencia alguna ni al acceso de Internet, ni a la cadena de bloques, nada. Ahí hay poder total del usuario. Gran primer diferencia. Las claves habilitan muchas propiedades en este tipo de circunstancias, como dijimos, incluyendo esta confianza descentralizada y el control, que dan comprobación de propiedad y el modelo de seguridad de pruebas criptográficas. Cada transacción de Bitcoin y cada transacción en términos generales dentro de las diferentes monedas que hay en la blockchain y de las diferentes operaciones que uno hace en la blockchain, requieren de una firma válida para ser incluida en la cadena de bloques. O sea, cada transacción genera una línea dentro de un bloque de transacciones. Por lo tanto, quien posea, como dijimos, la clave esta, va a tener control sobre esa billetera, va a tener control sobre las transacciones. Y dijimos también que las claves vienen de a pares. Tenemos una clave privada, que es lo que nosotros sabemos, y tenemos una clave pública, que es nuestra dirección de la billetera. Si alguien nos quiere enviar dinero a la billetera, lo hace a través de la clave pública. Entonces, como ejemplo, nosotros deberíamos imaginar una clave pública como si fuese el número de cuenta bancaria. La diferencia es que el número de cuenta bancaria lo sabe el banco, y si uno lo quiere dar, lo da. En este tipo de tecnología, la clave pública es abierta. Todo el mundo puede saber tu clave pública. Y no tu clave privada, que es como tu PIN secreto o tu firma dentro del cheque. Esto sería cómo se conforma, de alguna forma, la transacción. Bueno, eso sería la parte para entender cómo impacta en esto. Uno puede crear tantas billeteras como quiere. Y la billetera genera de alguna forma una identidad. Porque todas las transacciones que yo realizo con esa billetera quedan alojadas en forma permanente, incorruptible y no modificable dentro de una cadena de bloques, que por eso se llama blockchain, porque es una cadena de bloques, donde están todas las transacciones y todos los movimientos. Entonces, si yo quisiese saber todos los movimientos, en este caso estamos hablando de Bitcoin, que es monetario, pero también existe la capacidad de generar otro tipo de información que se vuelca dentro, o de documentación asociada, que se vuelca en esta cadena de bloques. Yo podría tener garantizada mi identidad, podría firmar digitalmente esa transacción no se podría modificar en ningún caso y quedaría registrada en el proceso.
Entonces, volvemos a lo mismo, pensemos cómo esa capacidad de una identidad única, que nosotros le podemos agregar a algunos, en el caso del Bitcoin no, pero en el caso de las nuevas tecnologías que hoy tenemos, le podemos agregar algunas cualidades. Yo podría decir que esa billetera valida que es abogado, por ejemplo. Yo podría decir que esa billetera valida que es juez. Yo podría decir que esa billetera valida que es una sociedad y que esa sociedad de esa billetera tiene todos estos documentos asociados a esa wallet que son incorruptibles, que son inmodificables, como les dije, y que garantizan la representación de la sociedad. Yo podría decir que esa wallet le corresponde al prosecretario o al secretario y que puede ser fedatario a través de la firma digital, a través de esa wallet. Y esa wallet, que como les dije, yo puedo crear tantas wallets como quiero, no necesariamente tiene que ser la única identidad de esa persona en su rol de secretario, utilizará una wallet en su rol de secretario y podrá utilizar otra wallet, otra identidad, en su rol de padre de familia, por ejemplo. Entonces, como les decía, la identidad es algo que entra en crisis en relación a los roles que uno puede ejercer, porque todas las transacciones vinculadas con una identidad pueden quedar registradas en la blockchain. A ver, esta criptografía que hablamos de clave pública, que es clave privada, tiene su tiempo, ¿no? Arranca en 1970 y las funcionalidades que se le fueron agregando hacen que, desde el punto de vista de la matemática, crea secretos digitales y firmas infalsificables. Entonces, esta es la seguridad que tenemos en el sistema. Y como les decía, una cartera Bitcoin contiene una colección de claves. En realidad, cuando uno habla, esto es interesante para decirlo, a mí me costó conceptualizarlo, ahora creo que lo puedo transmitir fácil. Una billetera no tiene el dinero virtual, no tiene la criptomoneda, no tiene el documento asociado. Lo que tiene la billetera es la clave, que cuando uno quiere que asociado a la clave pública, me dice todo lo que yo tengo en la blockchain. No sé si se entiende. Es decir, yo, como la blockchain no deja de ser un libro donde se asientan información o se asienta el hash o la identificación de un documento, que ese documento es incorruptible porque está vinculado con ese hash, yo en mi wallet puedo tener documentos como token no fungible, digamos, como un token que está asociado a un documento o que corporiza un documento, pero ese token representa algo que está permanente en la blockchain. O sea, lo que hace básicamente las billeteras virtuales es tener la clave privada para hacer transacciones, pero a la vez te toma toda la información de la blockchain que corresponde con tu clave pública. Y la clave privada lo que te permite es hacer la transacción. Bueno, todavía no tengo muchos chats diciendo no entendí nada, o sea que no va tan mal. Entonces dijimos, las carteras son contenedores de claves privadas, usualmente implementadas como archivos estructurados o simple base de datos. Entonces, esas son las carteras que hoy van a conocer. Hay otro tipo de carteras, pero las que estamos diciendo, estas carteras que se les dice deterministas, son estas carteras con semilla, donde están las 12 o 24 palabras claves, que te permite crear literalmente millones de subcarteras. Digamos, uno dentro de una cartera puede crear millones de diferentes claves privadas a partir de estas 12 y 24 palabras. Y una situación también importante es que yo puedo reconstruir mi billetera en cualquier sistema electrónico que tenga conexión a Internet en algún momento, no en todo momento, pero en algún momento, a partir de estas 12 o 24 palabras, que como les digo, son la semilla de la billetera que permite reconstruir la clave privada, y junto con la clave privada, ¿qué permite reconstruir? La clave pública, y permite reconstruir la dirección de mi billetera, donde vuelven otra vez toda la información que aparece en la blockchain. Bueno, hasta acá tenemos esto de la clave pública, la clave privada, y la importancia que genera esto respecto de la identidad.
y también de poder traer todos los documentos asociados a una identidad en particular que puede, como les dije, ser dividida en tantos roles como tenemos. En términos judiciales, a mí me resulta interesante que los jueces, en términos generales, vieron que no pueden ir a casinos, no pueden ir no se pueden mostrar de una forma. Uno se preguntará por qué, ¿no? Uno puede ser un buen juez y le puede gustar ir y jugar un tragamonedas. Sin embargo, los jueces se tienen que cuidar en eso, en principio, ¿no? Obviamente tenemos, si hemos llegado al 8% de imagen positiva, es porque eso no estaría pasando. Eso mismo te iba a decir, Hernán. Me estaba riendo sola. Que si no estaría pasando. Por ahí podríamos revisarlo, dejarlos ir al casino, capaz que cambiamos. Pero bueno, pero la realidad es que de esta forma un juez podría tener, porque a ver, esto de la identidad y esto de las billeteras, no sé si me estoy yendo muy lejos, pero yo se los vinculo con el tema de los avatares y el metaverso. Entonces, en realidad el metaverso, que no sé, tendríamos que haber puesto también una pregunta, quién sabe qué es el metaverso, etcétera, pero básicamente el metaverso es un espacio de realidad aumentada o de realidad virtual donde podemos interactuar. Para que tengan una idea, la Facultad de Derecho de la UBA acaba de sacar un metaverso de la UBA, donde uno puede ir a estudiar con realidad virtual. No es que ya lo pueda hacer, pero está en proceso, ya existe, es un proyecto que está existiendo. Pero desde mi punto de vista, lo central de la avatarización, miren qué palabra utilizamos, y mismo para mí es más importante que el metaverso, es el tema esto de los avatares, es que a partir de las billeteras virtuales y a partir de esta tecnología, nosotros vamos a poder interactuar con el avatar / el rol que nosotros elijamos en los ámbitos que nosotros querramos. Entonces, en el caso de un funcionario judicial, si quisiese tener una billetera, una identidad, un rol, un avatar, con el rol judicial, para todos los quehaceres vinculados con la justicia, lo podría tener, y en paralelo podría tener una identidad donde él le gusta ir al casino, que pusimos como ejemplo, en un metaverso virtual, donde nadie va a saber que esa persona es esa persona, y lo va a poder hacer con tranquilidad. Obviamente, esto trae estamos viendo tal vez el lado risueño, ¿no? Obviamente esto trae sus complejidades en términos de crimen organizado, en términos de anonimato, en temas de lavado de dinero, en muchos temas, pero como les digo, es una tecnología que tenemos que ver que está viniendo, digamos. Ahora cuando terminemos de ver algunas cuestiones más vinculadas con las transacciones de Bitcoin y con los contratos inteligentes, ustedes van a ver, son 6:21, estamos medio justos con el tiempo, voy a tener que acelerar. Ustedes van a poder ver que hay algunas funciones que, como no son centralizadas, no se pueden frenar después. No es que yo meto preso al creador de Bitcoin, que en este caso es un Satoshi Nakamoto, que no sabemos quién es, pero no es que yo pongo preso a alguien y Bitcoin se acaba. Bitcoin ya no se puede acabar, porque están miles y miles y miles y miles de computadoras en forma descentralizada y distribuida, con lo cual lo único que podría hacer, y tampoco sirve como medio, es cortar Internet en todos lados. Pero además, inclusive cortando Internet en todos lados en forma permanente, la información sigue en todos los servidores y es cuestión de que haya una luz de Internet para poder actualizar todo el sistema, que como lo van a ver se actualiza cada 10 minutos básicamente como concepto. Pero lo que les quiero decir es que cambia el modelo de transacciones de la información, cambia en función de esto las identidades en la medida que el mundo sea como es, que es un mundo digitalizado y cuyas transacciones hoy y en el futuro aún más van a operar a través de mundos virtuales. Pero bueno, hasta acá habíamos explicado
las billeteras me interesó, a mí lo que más me interesa de las billeteras, aparte de que conozcan un poco el sistema, es que te permite generar roles e identidades distintas. Y que esas identidades generen información que queda en forma permanente. Y que yo elijo qué de esa información compartir y no compartir. Yo puedo elegir tener un mecanismo de alojamiento de información que no comparto ninguna información. O puedo elegir que me paguen por la información que comparto. Y ahora después le vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, existe un buscador que se llama Brave, que ese buscador, ¿qué hace? No te permite que te tomen ningún dato personal. Ahora, si vos le dejás que te tomen un dato personal, te pagan. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente el valor está no solamente en la utilización del dato, sino en brindar el dato. Entonces se comparte la ganancia. Bueno, pero las transacciones son la parte más importante del sistema, ¿no?, con el que estamos hablando, porque todo lo demás todo lo que se hizo fue diseñado para garantizar que las transacciones puedan ser creadas, propagadas en la red, validadas y finalmente añadidas a un libro contable global, que ese libro contable global se llama cadena de bloques, blockchain. Ese es el libro contable global. No, las transacciones son estructuras de datos que codifican transferencia de valor entre participantes en el sistema Bitcoin. Pero el Bitcoin también evolucionó, algunos dicen que no evolucionó, sino que involucionó en su seguridad, etc., pero en otros sistemas como Ethereum, que plantean la posibilidad de no solamente transmitir valor, sino transmitir contratos. Transmitir contratos, literalmente. Es decir, que transmitir contratos codificados que permiten validar como determinada actividad con acción y consecuencia. Si pasa esto, esto y esto, entonces el contrato en forma inteligente genera esto. Le voy a dar un caso. Yo 6:30 me tenía que ir, pero no me voy a ir. Le voy a dar un caso que me pareció súper interesante para graficar cómo se vincula la identidad, que es lo que nosotros hablamos, los contratos inteligentes y el Internet de las cosas. Junto también, si queremos, hasta podemos meter minería de datos ahí, o inteligencia artificial. Imagínense que, no se imaginen, los autos autoguiados ya existen, ¿no? Ustedes ven en los noticieros Tesla, que tiene autos que se conducen solos, sobre todo en algunos países desarrollados, ya esa tecnología existe. Pongamos que va a existir dentro de no tanto también para nosotros, va a permitir que esos autos con sensores conectados a internet, que te miden distancias, que toman decisiones basadas en algoritmos y en inteligencia artificial, nos transportan. Entonces, nosotros vamos transportados en ese auto, que a medida que vamos llegando a nuestro lugar de trabajo, nosotros previamente cargamos un contrato o una instrucción diciendo donde el auto sabe que cuando llegue a tribunales tiene que estacionarse en un lugar donde yo no tenga que caminar más de 5 cuadras. Entonces sería el if and then. Si yo voy a trabajar, vos buscás un estacionamiento que esté libre a menos de 5 cuadras de distancia. Entonces, ¿quién lo va a buscar? Le pregunto a ustedes. ¿Quién va a ser la identidad que va a buscar ese lugar de estacionamiento? ¿Yo o el auto? Bueno, la respuesta es el auto. El auto va solo a buscar, cuando yo vaya a trabajar, un estacionamiento que esté libre. Y va a contratar con un estacionamiento que tiene también un contrato inteligente que opera en blockchain, preguntándole, ¿vos tenés libre? Sí, bueno, te contrato 8 horas de estacionamiento ahí, porque yo voy a dejar a mi conductor en ese lugar. Y realiza la transacción. ¿Qué va a buscar el estacionamiento para verificar si quiere o no hacer ese contrato? Las transacciones anteriores que haya tenido ese auto. Si ese auto tuvo transacciones que incumplió, por ejemplo, si no, tengo las transacciones de la blockchain, de la identidad, de la wallet de ese auto, que me dice que
no pagó las últimas 5 veces el estacionamiento, o que lo estacionó mal, no hago el contrato. La billetera del estacionamiento no perfecciona el contrato. Bueno, pero pongamos que sí lo perfecciona el contrato. Y mi auto estaciona, yo me bajo, mi auto sabe por el contrato inteligente que yo voy a estar entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde estacionado ahí. Creo que tribunales sabré antes, me transformé en juez, no en trabajador del fuero. Y bueno, y el auto sabe que va a estar detenido ahí. ¿Y qué hace? Verifica si hay alguna búsqueda de alguna persona que quiere ser transportada, porque el auto me puede generar ganancias mientras yo lo tengo detenido. Pero no la genero yo la ganancia, la genera el auto la ganancia. La cosa está trabajando para mí. Entonces, se vincula con alguien que de Uber y verifica que esa persona, que el auto tiene, la persona que tiene este super Uber, verifica que ese auto es un auto limpio, porque las calificaciones que aparecen en la blockchain dicen que es un auto limpio, que no se descompone, que llega en horario. Bueno, entonces lo contrata. Entonces el auto solo, autoguiado, va a buscar a esta persona y la lleva y vuelve. Y la billetera del auto, que evidentemente la voy a estar manejando yo, esa billetera, pero ustedes fíjense que la persona no participó de la transacción. Participó la identidad, en este caso, de un auto, ¿no? En perfeccionar esos contratos. Y eso que yo les digo no es ciencia ficción. No estoy hablando de ciencia ficción. Hoy nosotros tenemos, por ejemplo, hay una empresa que te vende sensores de aire. Entonces, si yo coloco esos sensores de aire en mi balcón, no está disponible en Argentina ese sistema, pero le comento, ese sensor automáticamente empieza a enviar información a través de un smart contract, un contrato inteligente, empieza a enviar información a otra empresa que le paga ese sensor por esa información que le está enviando. Entonces, las cosas nos empiezan a dar ganancias, nos empiezan a tener valor. Obviamente, eso se paga en moneda cripto, ¿no? En moneda que emite el propio sistema. Pero bueno, no sé cómo llegué a comentarles todo esto, pero las transacciones, lo que quiero decir es que cada transacción de la cadena, la relación entre la transacción y la identidad. Y la importancia de que cada transacción que se va generando sea incorruptible. ¿No? Porque si alguien puede modificar, ¿y cómo garantizamos? Bueno, esto es lo que vamos a conversar un poco ahora, que sería el ciclo de vida de una transacción. ¿No? Una transacción comienza, dijimos, con la creación. ¿Cómo creo la transacción? Con mi clave privada, autorizo que algo que yo tengo disponible viaje hacia otra billetera. Esa transacción, que luego, como dijimos, es firmada y se autoriza a la disposición de los gastos referenciados o de la acción referenciada, etc., es transmitida en la red. En el caso, vamos a igual a hablar de Bitcoin como para tomar como ejemplo, donde cada nodo, un nodo es un participante. Puede ser una computadora o puede ser un pool de computadoras. Valida y propaga la transacción hasta alcanzar a casi todos los nodos. Entonces, esa transacción que yo hice es enviada a todas las computadoras que componen el sistema. Entonces, todas las computadoras que componen el sistema, acuérdense, cada wallet, cada persona que abre en este caso una billetera Bitcoin, pero puede ser otros sistemas, una billetera Bitcoin, le va a llegar la información de esta transacción de alguna forma al nodo. Vamos a llamar nodo, hay diferentes tipos de nodos, no vamos a entrar en esa especificidad, pero le llega a cada uno de los participantes del sistema o de la red de Bitcoin. Con lo cual, todas las transacciones que se están realizando en Bitcoin le llegan en forma distribuida a todos los participantes de la red. ¿Y eso qué garantiza? Que todos los participantes de la red van a tener una copia de cada cosa que está pasando.
¿Qué pasa con esa información? Después entra en un sistema de minado, que ahora después vamos a explicar qué significa minar un bloque de transacciones, que generan que todas esas transacciones tengan un hash, que es una identificación. Bueno, entramos en una lógica de explicación muy técnica, pero es una identificación que tiene ese bloque que después sirve como antecedente, como padre del bloque siguiente. O sea, cada bloque de información tiene una identificación que se une con otro bloque, que lo tiene como padre, y así sucesivamente. Una vez que el bloque se cierra, ese bloque es inmodificable. Una vez que ese bloque se cierra y aparece un hijo de ese bloque, la unión entre esos dos bloques genera que los dos sean inmodificables. Y el tercer bloque, y el cuarto bloque, y el quinto bloque, y todos se generan, todo va generando que a partir de que, mira como yo lo grafico, pero no se grafica porque está en el éter eso, ¿no? Pero toda esa cadena de bloques hace que sea imposible modificar los bloques anteriores. Entonces, ¿hasta qué punto podés modificarlo eso? Nada. Nada, es inmodificable, incorruptible. Wow. La reversibilidad de eso requeriría un poder computacional inmenso, que no sería negocio en la lógica del blockchain. ¿Por qué no? Vamos a entrar en el proceso de minería, que es un poquito más extenso, pero es necesario entenderlo para entender, uno entendiendo la minería, entiende los mecanismos de consenso y de fiabilidad. A ver, es muy importante entender acá que no hay un espacio centralizado que gobierne esto. Esto se aloja en todas las computadoras, y las computadoras en donde se alojan ponen a disposición un poder transaccional, una fuerza de transacción. Voy a intentar explicarlo simple. ¿Ustedes conocen el juego de Sudoku? ¿Saben lo que es el Sudoku? Todos saben lo que es el Sudoku, por la duda, si no yo veo uno solo que me dice que sí, pero asumo que todos me dicen que sí. Que jugaba Susana Jiménez, ¿te acordás por el diario Clarín? Bueno, la verdad que no lo sabía. No estabas en es eso. un buen dato, pero asumo que la mayoría sabe lo que es un Sudoku. Bueno, un Sudoku es un juego donde tenés que es muy difícil de completar, pero muy fácil de verificar. Si completar un Sudoku es difícil, pero después verificarlo es fácil, porque uno tiene que ver que cada línea vaya del 1 al 9, cada bloque vaya del 1 al 9, cada diagonal vaya del 1 al 9, después es fácil de verificar. Bueno, un poco el poder de minado es algo parecido a esto. Vos tenés muchas computadoras que compiten para descifrar, no es un Sudoku, quiero ser claro, es otra cosa. Lo que tienen que descifrar es una cuenta criptográfica, digamos. Tienen que descifrar un número que encaje con determinadas características, que tienen una determinada dificultad. Entonces, el primero que adivina ese número, el primero que adivina ese hash, como se le dice, gana una recompensa en Bitcoin, que es la línea 1 de todas las transacciones que aparecen en un bloque, es la línea de la recompensa. Entonces insistimos, el que gana, que ya no existen computadoras solitarias, eso se lo aclaro, lo que existen son pools de computadoras, porque la fuerza transaccional que requiere el sistema es tan grande que las posibilidades estadísticas de poder obtener un bloque con una computadora ya son imposibles. Estamos hablando que son billones de cuentas, trillones de cuentas que tienen que realizar las computadoras para poder encontrar la fórmula. O sea, imagínense un Sudoku grande como una casa que tienen que completar, si fuese esa la forma gráfica de visualizarlo. Pero tienen que hacer tantas cuentas a la vez que se reparten el poder
computacional entre muchas computadoras, cada una hace una parte de eso, hasta que juntan una solución y después se dividen esa ganancia. Y esos son lo que ustedes tal vez escucharon, que son los mineros. Cuando se encuentra esa información, digamos, ese hash, eso cierra el bloque. El primero que lo hace cierra el bloque. Entonces, ahí hay dos incentivos, y por eso decíamos que está el behavioral, que está la economía del comportamiento, también en el sistema de confianza, porque esto requiere tanta fuerza. Perdón. Después, una vez que ese hash es enviado, es validado por los nodos, y tiene un sistema de validación. Si es incorrecta la operación que hizo el nodo ganador, entonces pierde la recompensa, que no es menor, después les digo, pero acá se va reduciendo a cada tanto tiempo se va reduciendo esa recompensa, pero bueno, se mide en Bitcoin, con el valor del Bitcoin es una recompensa alta, pero también pierde toda la fuerza transaccional, todo el trabajo que se mide en cómo usó mucha electricidad invertida en eso, y también todas las computadoras y el desgaste de las computadoras invertido en eso. Entonces, no hay una lógica de querer hacer las cosas mal, porque no tiene sentido de comportamiento perder la recompensa y haber hecho todo el esfuerzo sin ningún tipo de sentido. Y del otro lado vas a tener mucha gente que va a querer que vos pierdas esa recompensa, o sea, te va a controlar bien para que vos pierdas esa recompensa. Bueno, eso sería un poco qué significa la palabra minado. Obviamente se los di con alegorías y tiene una complejidad muy importante, pero la confianza del sistema y el consenso se basa en eso. Es decir, en términos simples, la minería es un proceso de hacer un hash de la cabecera del bloque de manera repetitiva, cambiando un parámetro, hasta que el hash resultante coincida con el objetivo que te puso el sistema, el protocolo que vos tenías que cumplir. Entonces, el resultado de la función hash no se puede determinar de antemano, ni se puede crear un patrón que vaya a producir un valor de hash específico. Entonces, esta característica de la función del hash significa que la única manera de poder producir ese hash es trabajando. Es el resultante de que coincida con el objetivo, es intentarlo una, otra, modificando aleatoriamente, y por eso lo que les digo que es mucha fuerza transaccional. Estoy hablando bastante. No vamos a llegar a la parte de co-creación. Vamos a tener que hacer otra charla para esto si da. Y como les decía, ¿qué es lo que va ajustando el propio protocolo de Bitcoin? En este caso existen diferentes protocolos. Esto se llama Proof of Work, prueba de trabajo, lo que tienen que invertir los mineros. Hay otros tipos de pruebas que son ecológicamente más sustentables, porque obviamente esto consume mucha electricidad, entonces está muy cuestionada la parte ambiental, aunque obviamente los defensores del sistema dicen que los beneficios son mucho mayores a los prejuicios. Hay otro sistema que se llama Proof of Stake, que es la prueba de participación. Hay otro sistema que se llama Proof of Authority, que es o basado en la autoridad de quienes minan. Bueno, hay diferentes sistemas que permiten clasificar, pero en el sistema de Bitcoin, el consenso, y que replica mucho de los sistemas también, el consenso se basa en que cada vez se hace más complejo cuanto más poder de hasheo, cuanto más poder de trabajo hay. Entonces, cada bloque se debería cerrar en 10 minutos. No, cada transacción completa, que son cerca de, no me acuerdo, son 240 transacciones que tiene cada bloque, o 220, cada bloque que se cierra, se debería cerrar en 10 minutos. Si el protocolo detecta que se está cerrando en menos de 10 minutos, eso significa que el sistema generó más nodos, más fuerza de trabajo. Entonces automáticamente ajusta la dificultad para que sea más difícil. Entonces, pensémoslo de esta forma. Si nosotros pensemos que el sistema
un ejemplo con tirar los dados, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo digo, necesito sacar un número inferior a 12 para validar la operación. Entonces, tengo 2 dados, bueno, tengo que sacar el único número, doble 6, y tengo X cantidad de oportunidades. Bueno, tengo que sacar, perdón, el único número que no me valida eso es el doble 6, porque no es inferior. Todos los demás tengo posibilidad de hacerlo. Entonces, el ajuste de la dificultad es que el sistema va bajando, cuando ve que sale más rápido, va bajando el número que tiene que salir del dado para graficarlo. Entonces, hasta que en algún momento va a llegar a decir, bueno, tiene que ser menor a 3. Entonces, para lograr un número menor a 3, básicamente tengo que sacar un doble 1. Entonces tengo que tirar tantas veces los dados y probabilísticamente eso se va ajustando. Bueno, no voy a explicar tanto en la economía, porque no vamos a llegar del Bitcoin. Pero bueno, esto recién expliqué, estoy viendo mi filmina, el objetivo de dificultad y el recálculo de la dificultad. Bueno, el tercer paso en el consenso, lo dijimos, lo desarrollamos un poquito más, es la validación independiente de cada nuevo bloque por cada nodo en la red. Entonces, a medida que el bloque recién resuelto se propaga a través de la red, pues cada nodo lleva a cabo una serie de pruebas, estas las pruebas de validación, que permiten verificar que ese bloque estuvo bien resuelto. Y si no, se cae ese bloque y empieza otra competición por la validación. Bueno, como dijimos, Bitcoin generó muchos otros protocolos distintos a partir de Bitcoin. Hoy, si uno se mete en estos traders, va a ver diferentes protocolos parecidos a Bitcoin, diferentes a Bitcoin. Tal vez el más importante que se generó fue Ethereum, sin lugar a dudas, que es el número 2 en capitalización de mercado, que creó la posibilidad no solamente de pasar valor, sino, como dijimos, de pasar contratos. Entonces, a partir de la generación de Ethereum se generaron otras cadenas de bloques independientes. Digamos, Bitcoin es una cadena de bloques, y después Ethereum es otra cadena de bloques, distinta, que tiene su propio libro contable, pero en ese libro contable puedo alojar no solamente valor, sino que puedo alojar documentos, como sería lo que ustedes ven como NFTs, no sé si escucharon la palabra, que son Non-Fungible Tokens, que es toda la criptoarte, que ahora ustedes ven que el arte criptográfica, de repente se vende un cuadro en 50 millones de dólares, y muchos de nosotros no podemos entender cómo un monito mal dibujado se vende en ese valor, pero eso obedece a otras lógicas y a otras lógicas y otras generaciones, y a qué se le da valor hoy en día. Hemos tenido discusiones con colegas diciendo, bueno, ¿qué significa el valor? Bueno, es una cuestión muy subjetiva, ¿no? Una cosa es el valor. Ahora las nuevas generaciones le están dando valor a la virtualidad. Vemos nuestros hijos, en mi caso, que juegan a algunos juegos donde las cualidades del personaje con el que están jugando tienen valor para él. Entonces, gastar dinero en un jugador de fútbol virtual tiene lógica, o gastar dinero en vestir un avatar para un juego como el Fortnite tiene lógica. Y claro, bueno, uno por ahí le es complejo entender algunas cuestiones, básicamente por el modelo subjetivo de crianza que uno ha tenido. Pero bueno, Ethereum es, como decíamos, una plataforma de procesamiento y ejecución de contratos, basado también en un libro de cadena de bloques. No es un clon de Bitcoin, es un diseño diferente, completamente independiente, con una moneda que ustedes la ven, que es el Ether, que también circula, es la segunda, como les dije, en capitalización, y que tiene la posibilidad de programar dentro de la aplicación, dentro de la cadena de bloques. Entonces se pueden generar diferentes programaciones con normas, que esos son los contratos inteligentes, básicamente, que son codificaciones informáticas que tienen en mira
regular aspectos vinculados con cosas o con personas. A ver, no sé hasta dónde les generé curiosidad, hasta dónde les generé ganas de apagar la computadora y seguir haciendo otra cosa. Es un tema que da para mucho más. Me parece que va a quedar pendiente una conversación que era el objetivo de esta charla, qué aplicaciones en el mundo real del lugar donde ustedes habitan, entiendo que mayormente del Poder Judicial, se puede implementar esta tecnología. Me gustaría haberles dejado la inquietud de ser partes de un cambio tecnológico y no verlo pasar. Es muy importante que estas tecnologías, que como les decíamos, no son tecnologías neutrales, es decir, son tecnologías que están llamadas a transformar la realidad, tengan una participación activa del mundo no informático. Es muy, muy importante que los propósitos del mundo no informático moldeen los diseños informáticos. Nosotros ahora estamos por lanzar una diplomatura en criptosustentabilidad, que justamente para que poder darle herramientas de propósitos a quienes están en tecnología. Entonces, estamos frente a un desafío que nos interroga en un mundo que es muy cambiante. Estamos ante una revolución, y esto quiero que se lleven esa lógica, estamos ante una revolución que va a impactar en la cotidianidad de todos nosotros, como lo hizo de la misma forma la Internet. Y el futuro no está por pasar, el futuro está pasando. Para algunos ya les pasó hace mucho ese futuro y lo vienen realizando, para algunos no es una predicción, sino que es una realización. Para otros nos incorporamos más tardíamente, y para muchos otros requiere esto, ¿no? Requiere por lo menos ponerse en el lugar incómodo de lo que es difícil de comprender, pero que por otro lado estamos inundados de información que nos van a permitir acceder fácilmente a gente que seguramente a partir de la curiosidad se lo pueda contar mucho mejor que yo. Y a partir de eso, y a partir de esa situación, yo lo llamo a involucrarse. Porque lo que no nos puede pasar de nuevo es que moldeemos a través de las tecnologías un mundo que sea igual de injusto, igual de centralizado, y que no nos permita incorporar el valor que nos da la nueva tecnología. Así, con esto, Cari, yo te dije que iba a ser disruptivo en relación al tema que me propusiste. Sí, Espero que no tanto, pero intenté por lo menos transmitirle algo que vengo estudiando en los últimos meses, ya un poco más, años, y que a mí me resultó muy difícil bajar a idioma común, y espero que haya servido, digamos, que no haya sido excesivamente técnico. Esto tiene muchas implicancias legales. Estamos frente al ejemplo que les di del Internet de las Cosas. Hay países que ya están regulando. Por ejemplo, existe algo que se llama DAO, que son organizaciones descentralizadas autónomas, que es un modelo societario, entre comillas, autónomo, que opera bajo reglas distintas. Esto impacta en el derecho societario, impacta en el derecho contractual, impacta en el derecho civil. La Ciudad de Buenos Aires anunció que va a hacer casamientos a través de la blockchain. O sea, que son cosas que están pasando. Entonces, son desafíos muy, muy grandes para todas las estructuras mentales con las cuales nosotros venimos, y con las estructuras mentales institucionales con las cuales trabajamos. Entonces, espero que haya servido. Sí, mucho. Por lo menos yo me voy muy movilizada y con muchas inquietudes. No sé si alguien quiere. Ahí Pato mandó un comentario muy lindo por el chat, Hernán, y no sé si a alguna le quedó así, Pato, decí, habilita. No, sí, porque me salgo de la vaina por agradecer, sí, porque la verdad son pocas las veces que tenemos este tipo de oportunidades con personas
tan gentiles en cuanto a compartir conocimiento. Solo le paso a dar la pelota en términos de pensar, ya que está con todo esto, en la vinculación y la intervención del individuo, y en qué medida la sobrecarga de información no hace que muchos por ahí no se animen, ¿sí? Creo que me vas a comprender, Hernán. Permitime el cuestionamiento. Al revés, a mí me lleva, no es que me lleva, me lleva Sí. muchísimo el entendimiento de todo esto, y creo que el desafío por lo menos es plantar la semilla de la curiosidad. Yo no pretendo de que de esta charla se haya generado un entendimiento, sí sé que intenté abrumar un poco por las implicancias, y lo que intenté es, a través de algunas explicaciones técnicas, lo que más me interesa a mí son las implicancias, esto de entender que va a haber múltiples identidades, de que las cosas van a tener identidades, que vamos a poder operar en un mundo transaccional totalmente diferente, que nosotros vamos a poder despojarnos de mucha centralidad que hoy tenemos. Digamos, esta tecnología nos permite deshacernos de la centralidad, y por otro lado, fíjense, nos permite la creación del valor a partir de nuestro rol, y no al revés. Digamos, nosotros hoy vivimos bajo un paradigma que el dinero lo crea el Estado, y que y distribuye a través de valores que reconoce. Y esto plantea una situación inversa, plantea la posibilidad de que nosotros creamos valor y lo distribuimos. Sí, comparto, Hernán, y te agradezco de corazón. Y hay bueno, yo creo que vamos a hacerle difusión a Federico con esta plataforma que tiene Cleros. Sí, Ustedes van a ver excelente. ahí una lógica. Federico en su momento tuvo una idea que fue una idea de un grupo y que él después terminó llevando a cabo, que se llama Cloud Jury, que es un jurado colaborativo. Entonces, generó la posibilidad, a través, obviamente, de transacciones que impactan en el blockchain, de que gente plantee sus casos en un jurado colaborativo a modo arbitral, y que haya soluciones con patrones algorítmicos en cuanto al resultado. Es decir, y plantea una lógica de proof of stake, digamos, de participación. Vos entrás en el conflicto poniendo un stake, poniendo una participación, y el otro pone la participación también, y vos si querés entrar en el conflicto tenés que jugar algo, y después parte de esa participación termina yendo a los jurados. Y los jurados se retribuyen también si tienen razón. Entonces va generando esta economía del comportamiento, y él, este proyecto lo trabajó en una universidad americana que se llama Singularity University, que es como la universidad de Silicon Valley, la universidad, y fue un argentino que fue convocado fue becado para desarrollar esto, y a la vez él tiene otro proyecto que trabaja junto con otro argentino que vive en el exterior, que se llama Santiago City, que se llama Proof of Humanity. Proof of Humanity, a ver, esto que yo les dije, que uno puede tener identidades diversas, genera un problema en la participación en este tipo de aplicaciones, porque pueden generar ataques de identidades desconocidas. Entonces, cuando uno, por ejemplo, en una lógica de jurado, vos querés saber que ese jurado es una persona, y no es que alguien puso 10 wallets con seudónimos, y entonces, como ese era un problema que tenía para Cleros, pero también era un problema en general por ataques de denegación de servicio y otro tipo de cuestiones, entonces generaron una aplicación, es una moneda que se llama UBI, Universal Basic Income, que lo que te dice es que si vos das la información, si vos asociás tu wallet a una persona sin identificarlo, solamente tenés que poner un cartelito con tu número de wallet y que te saque una foto. Si vos asociás, te pagan, porque eso genera un valor en el conjunto. Entonces, la idea es que el día de mañana eso sirva para que les sirva a ellos, obviamente, para identificar que cada jurado cada billetera de un jurado que está ahí corresponde a una persona,
pero también le puede servir a otros que utilicen el Proof of Humanity. Entonces, por suerte, bueno, hay otra clase que podríamos hacer vinculada con esto que se llama el triple impacto, ¿no? Que es una nueva lógica de economía que está planteada, que es las economías que tienen propósito, ¿no? Que vos querés ganar dinero, pero tenés un propósito, que sería el caso de Proof of Humanity, que es una empresa de triple impacto, es decir, quiere ganar dinero esa organización, pero a la vez tiene un propósito, que es evitar que haya ataques de denegación de servicio, identificar a la wallet con alguien. Entonces, bueno, nada, me excedí ya, Karina. No hay problema, están todos muy expectantes, muy expectantes. Ahí también Patricia pone excelente disertación. Bueno, agradecemos muchísimo a todos la participación, los esperamos en los próximos cursos que les vamos a estar informando, y sobre todo a Hernán, que ha sido excelente tu exposición, Hernán, y bueno, con muchas inquietudes nos llevamos y mucho por investigar, y bueno, vamos a armar esta segunda clase, esta segunda charla que vos comentás. Muchas gracias a todos. Gracias, Susana, porque ya muy claro es no creo que haya tenido un piropo más lindo en los últimos 10 años, haber sido claro en este tema. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, hasta luego. Gracias Hasta a ustedes. luego. Chao. Hasta luego. Gracias, Cari, a vos también. No, gracias. Adiós.